Y hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenidos una vez más a mi canal, donde siempre les traigo las noticias más frescas y emocionantes sobre el mundo del entretenimiento y las celebridades. Como siempre, les agradezco profundamente el apoyo que me brindan cada día, y estoy muy feliz de que estén aquí para un nuevo video que, sin duda, dará mucho de qué hablar. Hoy tenemos un tema candente y lleno de emociones, relacionado con dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así que prepárense porque lo que les voy a contar hoy es más que solo una simple historia de amor. Es toda una montaña rusa de emociones, malentendidos y, por supuesto, mucha polémica. Pero antes de comenzar, como siempre les digo, no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, activar las notificaciones y, por supuesto, darle un buen me gusta a este video. Esto no solo me ayuda a seguir creando contenido, sino que también me permite llegar a más personas para que todos podamos disfrutar juntos de estas historias. Así que hagan clic en ese botoncito de me gusta y acompáñenme en esta increíble travesía de noticias y novedades sobre el mundo de las celebridades. Ahora sí, entremos en materia. Todos sabemos que la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido uno de los temas más comentados en la prensa del espectáculo en los últimos tiempos. Esta pareja, que se conoció durante el rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, Yuna con Maydor, ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo con su química y su evidente conexión. Sin embargo, a pesar de que ambos parecen estar muy felices y enamorados, la vida de los famosos no siempre es tan perfecta como parece en las redes sociales. Y en este caso, hemos sido testigos de un pequeño desacuerdo que, aunque pudo haber sido algo trivial, ha causado bastante revuelo en los medios y en las redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Les contaré todo en detalle. Resulta que anoche, durante una fiesta exclusiva a la que asistieron varios invitados de la alta sociedad, Hande Erçel y Kerem Bürsin parecían disfrutar de una noche tranquila, rodeados de amigos y colegas. En un principio, todo iba bien, risas, música y una buena conversación. Sin embargo, lo que parecía ser una noche perfecta pronto dio un giro inesperado debido a una conversación privada entre la pareja. Este diálogo no pasó desapercibido para quienes estaban presentes en el evento y pronto comenzó a circular en las redes sociales, desatando todo tipo de especulaciones y comentarios. Mientras todos se divertían, Kerem, conocido por su carácter extrovertido y su simpatía, comenzó a interactuar con otras personas, lo cual, hasta ahí, no parecía ser un problema. Sin embargo, según algunos testigos, hubo un momento en el que Kerem se acercó a una amiga suya, y, según los rumores, le dio un beso en la mejilla. Esto no pasó desapercibido para Hande, quien, al enterarse de lo sucedido, no tardó en sentirse incómoda y molesta por la situación. Al final de la fiesta, ya cuando los invitados comenzaban a retirarse, Hande y Kerem se quedaron a solas, y fue ahí donde ocurrió el famoso intercambio de palabras que ha dado mucho de qué hablar. Hande, visiblemente molesta, le preguntó a Kerem de manera directa, ¿hay alguna otra mujer en esta fiesta a la que no hayas besado? La pregunta fue contundente, y la mirada de Hande dejó claro que no estaba nada feliz con el comportamiento de su pareja. Por supuesto, Kerem se mostró sorprendido al principio, ya que no esperaba que un gesto tan simple generara tanto malestar en Hande. A pesar de la sorpresa inicial, Kerem intentó calmar la situación y explicó que todo había sido una broma amistosa, que no tenía ninguna mala intención y que no había ningún motivo para sentirse celosa. Sin embargo, Hande no pareció estar convencida por la explicación de su novio y permaneció en silencio por un momento, procesando lo que había sucedido. Lo interesante de todo esto es que, a pesar de la tensión momentánea, ambos parecían estar decididos a solucionar el malentendido rápidamente. Kerem, siempre buscando la paz en la relación, le dijo a Hande, no te preocupes, no quiero que pienses que estoy haciendo algo que te moleste. Fue solo un gesto amistoso. Sin embargo, Hande, con su firmeza característica, le respondió, la próxima vez, ten más cuidado. Hay límites que no deberían cruzarse, y es importante que respetes eso. Esta conversación, que algunos vieron como una simple discusión, ha generado una gran cantidad de comentarios entre los seguidores de la pareja. Mientras algunos creen que este tipo de desacuerdos son normales en cualquier relación, otros opinan que Kerem debería haber sido más cuidadoso con sus acciones. Especialmente porque son figuras públicas y cualquier gesto puede ser malinterpretado. Lo cierto es que, a pesar de la tensión del momento,
ambos demostraron que la base de su relación sigue siendo la confianza. En las redes sociales, Kerem publicó un mensaje dirigido a sus seguidores en el que hablaba sobre la importancia de la confianza y la comunicación en una relación. Cada persona tiene su vida privada, pero lo fundamental es el entendimiento y la confianza mutua, escribió Kerem en su cuenta de Instagram. También explicó que, aunque en ocasiones pueden surgir malentendidos, lo importante es hablar las cosas abiertamente y resolver cualquier conflicto de manera madura. La confianza es lo primero, y con Ande hablamos de todo, agregó. Por su parte, Ande también recurrió a sus redes sociales para compartir su perspectiva sobre lo sucedido. En un mensaje cargado de reflexión, Ande escribió: la confianza es la base de cualquier relación. Yo trato de no perderla, pero a veces los límites deben ser claros. Las amistades requieren respeto, y no estaría mal recordarlo. A pesar de que en sus palabras se percibe cierta molestia, también se nota que Ande valora la relación que tiene con Kerem y que, aunque las cosas no siempre sean perfectas, ambos están comprometidos a hacer que su amor siga creciendo. Este incidente, aunque pequeño, ha generado una gran cantidad de comentarios entre los fanáticos de la pareja. Mientras algunos defienden a Ande, afirmando que tiene todo el derecho a sentirse molesta por el comportamiento de Kerem, otros consideran que Kerem no hizo nada grave y que simplemente fue malinterpretado. Sin embargo, lo que es indiscutible es que ambos se han mostrado dispuestos a resolver sus diferencias de manera madura, lo cual es algo admirable. Como muchos saben, las relaciones de pareja no siempre son fáciles, especialmente cuando se es una figura pública y cada movimiento es observado por millones de personas. A pesar de este incidente, parece que la relación entre Ande y Kerem sigue siendo sólida y llena de amor. La pareja ha compartido en diversas ocasiones que, a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentan, se apoyan mutuamente en todo momento. Tanto Kerem como Ande han dejado claro que el respeto y la confianza son los pilares fundamentales de su relación. Además, la apretada agenda de trabajo que ambos tienen también es un factor que pone a prueba su relación, pero, como han dicho en varias entrevistas, lo importante es encontrar tiempo para estar juntos y cuidar lo que han construido. En cuanto a sus planes a futuro, los fanáticos están muy atentos a cualquier noticia relacionada con el futuro de esta relación. Algunos rumores han comenzado a circular, indicando que Ande y Kerem podrían estar considerando dar un paso más serio en su relación, incluso se ha hablado de una posible propuesta de matrimonio. Ambos han mencionado en entrevistas anteriores que están abiertos a la idea de formar una familia, y aunque no han dado detalles sobre cuándo tomarían este paso, sus seguidores siguen soñando con verlos en el altar algún día. Así que, queridos seguidores, aunque el incidente en la fiesta haya generado un pequeño revuelo, lo cierto es que la relación de Ande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo una de las más admiradas y seguidas de la industria del entretenimiento. Estoy seguro de que seguirán demostrando que el amor y la confianza son lo más importante en su vida. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que este pequeño desacuerdo afectará su relación a largo plazo? ¿Qué opinan de las publicaciones que ambos hicieron en las redes sociales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Como siempre, no olviden suscribirse, darle me gusta y activar las notificaciones para estar al tanto de todos los videos que tengo preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, mis queridos seguidores.